fiscal Orellana. Sí, es su señoría. Ya, para que se refiera a los puntos solicitados por el tribunal en cuanto a las recalificaciones de los delitos solicitados por las defensas. Muchas gracias, su señoría. Como primera cuestión, ratificar, reiterar por parte del Ministerio Público la más absoluta convicción en orden a que las calificaciones jurídicas que se contienen en el auto de apertura y que son el reflejo de las calificaciones jurídicas contenidas en la acusación entablada por el Ministerio Público son las que, atendidas a las circunstancias de hecho que han logrado ser acreditadas durante el desarrollo de la presente audiencia de juicio oral, son las que corresponden en definitiva ser aplicadas en los hechos 1, 2 y 3 particularmente, que son los que están referidos a la petición que ha planteado el tribunal. Hecha esa primera acotación, su señoría, esto es la mantención del Ministerio Público de sus calificaciones, hacer presente simplemente lo siguiente, no como una recalificación de parte del Ministerio Público, sino que como observaciones a esas calificaciones de las cuales ha estado hablando la defensa en algunos de los casos. En el caso del hecho número 1, su señoría, y como ya lo indicara el Ministerio Público en el momento de iniciar sus alegatos de clausura, tanto en los hechos como en el derecho, y en lo que dice relación con los 6 delitos de lesiones que se calificaron como lesiones menos graves, a diferencia de lo que está planteando una de las defensas, en el sentido de que solamente habría un delito de lesiones menos graves de Tabilo Arévalo, siendo los restantes 5 de lesiones leves. El Ministerio Público ya lo señaló en el sentido de que la figura base de las lesiones es la que está establecida en el artículo 399 del Código Penal como lesiones menos graves. Y lo que hace el artículo 494, número 5, al tratar el delito falta de lesiones, es establecer un privilegio para aquellas lesiones menos graves del artículo 399 que, en el lenguaje empleado por el legislador, atendidas la calidad de las personas y circunstancias del hecho, no se hallen comprendidas en el artículo 399, es decir, no puedan ser catalogadas como lesiones menos graves. En este caso, su señoría, no solamente respecto de Tabilo Arévalo, que médicamente ya son lesiones de carácter menos grave, sino que también en el caso de las restantes 5 víctimas del hecho número 1, considera el Ministerio Público y lo reitera que particularmente atendidas las circunstancias del hecho, por un lado, esto es cometer o más bien provocar las lesiones mediante la utilización de un artefacto explosivo, no puede resultar procedente en caso alguno la utilización del privilegio del artículo 494. Adicionando, su señoría, la calidad de todas esas personas que son trabajadores de la empresa Metro y que se encontraban en ese lugar precisamente, su señoría, en razón de su trabajo, en horario laboral, su señoría, prestando adicionalmente un servicio público, situación que evidentemente también debe ser considerada para no dar aplicación en este caso al privilegio del artículo 494, número 5 del Código Penal. El Ministerio Público, en relación a la provocación, a la producción de daños, específicamente en el carro de Metro, su señoría, daños por un total de 19.032.194 pesos, señaló al momento de efectuar la calificación jurídica de los hechos que el delito de daños es desplazado conforme al artículo 488 del Código Penal. Insistimos en esa situación y llamados simplemente por el tribunal a hacernos cargo de lo indicado por la defensa, en el sentido de que aquí podría estarse en definitiva frente a un delito de daño del artículo 487 del Código Penal, esto es la figura residual del delito de daños. El Ministerio Público indica que eso en caso alguno se podría generar. ¿Por
cuanto la aplicación efectiva en este caso debe serlo del artículo 485, o sea, más bien tendría que serlo del artículo 485, número 6 del Código Penal. Y esto en razón de tratarse de, comillas, otros bienes de uso público. Cierro comillas, su señoría. Se acreditó por parte del Ministerio Público en la etapa probatoria cuál es la naturaleza jurídica de la empresa Metro, una empresa pública en definitiva, y en consecuencia también todos los bienes destinados particularmente a la prestación del servicio principal de transporte que entrega la empresa Metro Sociedad Anónima, participan también de esta naturaleza de tratarse de bienes de uso público. El carro adicionalmente se encontraba en el andén de una estación que es de uso público, en horario de atención y de uso público, su señoría. En estas circunstancias, evidentemente, la figura que debiera serle aplicable es la del número 6 del artículo 485 del Código Penal y no la residual del artículo 487. Hay que atender en este caso, su señoría, para entender que se trata de otros bienes de uso público, por una parte a lo que ya indiqué, complementándose con la finalidad que cumplen y el interés que representan. Esto es prestar el servicio de transporte público en la ciudad de Santiago y también, como se dijera en las clausuras del Ministerio Público, eje estructurante del transporte público de la ciudad de Santiago. Y que evidentemente el detrimento material sufrido por el material rodante, el carro y el tren, todo en definitiva, su señoría, es algo que afectó evidentemente a un número importante de usuarios de la red de metro, no solamente a la empresa, sino que también a todo el sistema, su señoría, particularmente de la línea 1, en donde corre ese tipo de carro, que por cierto vivió afectada la continuidad absoluta del servicio y los tiempos de espera entre uno y otro tren durante todo el tiempo, meses, su señoría, en que estuvo en reparaciones dicho carro. Adicionalmente, su señoría, y también mediante la solicitud efectuada por el tribunal, en orden a que la defensa estaría observando un delito del artículo 13 en relación al artículo 3 de la ley 17.798. Entendemos que, vigente por cierto a la época de comisión del hecho número 1, esto es un delito de posesión o tenencia de artefacto explosivo, y dado que es una alegación que en definitiva es efectuada por las tres defensas, lo hizo inicialmente la defensa de Guzmán Amadeo en el primer día, posteriormente lo hizo la defensa de Casanova Muñoz, y finalmente también hubo una alusión bastante escueta en todo caso, pero hubo una alusión también de la defensa de Flores Riquelme en relación también al mismo tipo penal del artículo 13 en relación al artículo 3 de la ley 17.798, de manera que englobamos inmediatamente esas tres situaciones. Cree el Ministerio Público, su señoría, que habría que acudir antes del artículo 13 en realidad al artículo 10 en relación al artículo 2, letra D de la ley 17.798, que sanciona, entre otros verbos rectores, la fabricación, el armado y el transporte de artefacto explosivo, que es lo que en este caso se habría producido, por cierto, sus señorías, en los tres casos, hecho 1, hecho 2 y hecho 3, puesto que para ser transportado desde la comuna de La Pintana hacia sus destinos finales en cada uno de los casos, debió previamente ser fabricado y armado cada uno de los artefactos explosivos, con el transporte y el armado que en cada caso el Ministerio Público, según los hechos referidos en la acusación, habrían más bien de ser atribuidos a los distintos imputados. Armado y fabricación más transporte de Natalia Casanova y Juan Flores en el hecho número 1, armado y fabricación de Natalia Casanova y Enrique Guzmán en el hecho 2,
más el transporte de Juan Flores en el hecho número 2 también. Armado, fabricación y transporte en el hecho número 3 para Juan Flores. Pero su señoría, y aquí manteniéndonos de momento en el hecho número 1 y volviendo al Ministerio Público a esta reiteración en orden a que la calificación jurídica que en nuestra convicción corresponde es la de la acusación, hay que tener presente que ya sea el armado, la fabricación, el transporte o bien la posesión o tenencia del artículo 13 que alega la defensa, solamente puede llegar inmediatamente antes del momento de la colocación del artefacto explosivo y evidentemente no va a comprender dentro del ilícito penal la activación de ese artefacto explosivo, quedando desde ya evidentemente, como estoy señalando su señoría, tanto la colocación del artefacto explosivo como su activación y su detonación fuera de estas figuras típicas, ya sea la del artículo 10 o la del artículo 13 de la ley 17.798. Cobra, por tanto, evidentemente, toda la fuerza que el Ministerio Público siempre ha entendido existente en los hechos, la calificación de estos mismos hechos como pertenecientes a tipos penales establecidos por el legislador en la ley 18.314, que establece y sanciona conductas de carácter terrorista por todas las razones que el Ministerio Público ha venido esgrimiendo su señoría desde el día 24 de marzo del presente año. Hasta ahí, por una parte, su señoría, el hecho número 1 y la solicitud efectuada por el tribunal. En el caso del hecho número 2, sus señorías, el Ministerio Público, también al momento de efectuar la calificación jurídica de los hechos, indicó que los delitos de daños quedaban también desplazados vía artículo 488 del Código Penal, por la conducta más grave, que es el delito del artículo 2, número 4 de la ley 18.314, que en ese caso se ha hecho valer. Se mantiene, por cierto, evidentemente esa calificación. Pero, respondiendo a la solicitud del tribunal en relación a esa pretendida calificación de la defensa, indicar que estos 3 delitos de daños, solamente 2 de ellos, el correspondiente al automóvil Kia afectado directamente por la detonación y también los daños provocados al edificio Parque Santiago existente a un costado por la calle Maquíver, a un costado de la primera comisaría de Santiago, podrían ser englobados y encasillados en el artículo 487 del Código Penal. Esto es en la figura residual del delito de daños. No así, sus señorías, en este caso, el delito de daños correspondientes a los daños provocados al cuartel de la primera comisaría de Santiago, la primera comisaría central de Santiago, por cuanto la naturaleza jurídica de los bienes afectados en ese caso responde también a los mismos criterios que ya hemos indicado para el caso del hecho número 1, tratándose de los daños al vagón del carro de metro. Se trata, su señoría, de bienes que están destinados a la prestación de un servicio público y en consecuencia deben quedar cubiertos por el número 6 del artículo 485 del Código Penal cuando se refiere a aquellos daños provocados en otros bienes de uso público, que a estos efectos, su señoría, esa es la naturaleza que debe concederse a la primera comisaría de Carabineros de Santiago. La misma alegación, su señoría, o más bien observación que realizamos para el hecho número 1, valga para el hecho número 2 en relación a la pretendida calificación del artículo 3 en relación al tercero de la ley 17.798, que debiera, pensamos en ese evento, o más bien debiera simplemente
acudir antes del artículo 13 al artículo 10 en relación al artículo 2, letra D de la ley 17.798. Esto es la fabricación, el armado y el transporte de artefacto explosivo. Con la misma acotación anterior, cesa su señoría, evidentemente, cualquiera de esas figuras típicas del artículo 10 o del artículo 13 al momento de la colocación, sin que quede comprendido el disvalor y la conducta típica que implica la colocación, la activación y la detonación, que cobran todo sentido su señoría a la luz de las probanzas logradas por el Ministerio Público en orden a la finalidad terrorista del hecho número 2 bajo la forma del tipo penal del número 4 del artículo 2, como se indicó al momento de plantear la acusación y verse reflejada posteriormente en el auto de apertura. Y su señoría, dado que en el hecho número 3, como lo indicáramos, también se hizo una alegación escueta en todo caso, pero alegación al fin y al cabo por parte de la defensa de Flores Riquelme, valgan las mismas consideraciones del artículo 10 de la ley 17.798 vigente a la época en relación al artículo 13 del mismo cuerpo legal también vigente a la época, con la misma observación. No queda comprendido su señoría desde el momento de la colocación del artefacto que ha sido previamente fabricado, armado, transportado, poseído o tenido. No queda comprendida, digo, la colocación, la activación ni la detonación de ese artefacto explosivo. Elementos estos últimos, de hecho, que quedan debidamente comprendidos, cubiertos absolutamente su señoría, y en razón de la especialidad por demás, si es que uno pudiera en principio observar algún tipo de disputa entre distintas normas legales, por la conducta del artículo, como se ha alegado respecto del hecho número 3, artículo 2 número 1 y particularmente el 2 número 4 de la ley 18.314, su señoría, conforme también las probanzas del Ministerio Público durante esta audiencia de juicio oral. Creemos que con eso, su señoría, estamos abarcando la solicitud del Ministerio, del Tribunal al Ministerio Público en relación a esas pretendidas calificaciones efectuadas por las defensas en sus clausuras. Eso sería. Eso sería si es que el tribunal entiende que también hemos cubierto la petición. Damos entonces por finalizado el alegato de réplica por parte del Ministerio Público. El Ministerio del Interior está en condiciones. Magistrado, la verdad que nuestra idea sería hacerlo en conjunto, al igual que lo hicimos en nuestra clausura. Esta parte con el tema de los hechos, después me secundará mi compañero Rodrigo con el tema del derecho. Por un tema de igualdad de armas, señores, nosotros solicitamos un receso para comenzar el día de mañana a primera hora con nuestra intervención, que lo más probable que dure hasta el mediodía o tiempo menor. Ya, vamos a decretar un receso para mañana hasta las 9 horas, pero sí tengo que informar que mañana la jornada va a durar hasta las 11 de la mañana, porque la magistrado Carreño tiene un compromiso. Podemos acortar unos plazos, si no se lo ocurre. Ya, muy bien. Entonces, receso hasta mañana a las 9.